Las manos firmes de Boris Kotov, recién concluida una compleja operación cardíaca, apretaban las llaves de su automóvil al entrar en el camino de entrada. El prestigioso cardiólogo abandonaba la clínica central antes de lo habitual, absorto en la necesidad de completar montañas de papeleo referente a sus últimas intervenciones. La sombra del crepúsculo se extendía sobre su lujosa casa cuando entró silenciosamente. El instinto del cirujano, pulido por años de movimientos discretos, le servía fielmente mientras se acercaba a su despacho. Desde el dormitorio llegó la voz de María, con un tono inusualmente calculador. «Mamá, lo he planeado todo». Las palabras de María perforaron el silencio de la casa. Boris se detuvo, su mano suspendida sobre el picaporte. Algo en su voz, una complacencia autosuficiente, le hizo detenerse. «En cuanto pague la educación de los niños, pediré el divorcio», continuó María, cada palabra clavándose como un dardo helado en el corazón de Boris. «Luego lo acusaré de violencia doméstica y viviré con Constantino e hijos con su dinero». El mundo de Boris se desplomó. Constantino Zaitsev, entrenador de tenis que pasaba un tiempo excesivo con su esposa bajo el pretexto de mejorar su saque. Mensajes enigmáticos que provocaban una sonrisa secreta en María, su repentino interés por el deporte que la hacía desaparecer durante horas en el club de tenis. Todas las piezas encajaron con la misma precisión con la que Boris trabajaba en el quirófano. Las citas nocturnas en la pista, las llamadas telefónicas furtivas, el brillo en los ojos de María al mencionar los entrenamientos. Un hombre menos frío quizás hubiera irrumpido en la habitación, abalanzándose sobre su esposa con furia, pero Boris Kotov no se habría convertido en uno de los mejores cardiólogos del país actuando por impulso. Su mente, templada por años de operaciones de alto riesgo, ya analizaba, planeaba, se preparaba. Sin emitir un solo sonido, Boris retrocedió a su despacho. Sus movimientos eran deliberados, controlados, igual que manejaba el bisturí durante una operación. Sentado tras su escritorio, su expresión permaneció neutral, pero en sus ojos apareció una intensidad concentrada, bien conocida por su equipo quirúrgico. La voz de María seguía llegando desde el pasillo. Ella discutía los detalles de su traición con su madre, sin sospechar que su plan cuidadosamente elaborado comenzaba a desmoronarse. En los días siguientes, Boris trabajó con la misma precisión que en el quirófano, pero esta vez sus cuidadosas incisiones estaban destinadas a desenmascarar el engaño de su esposa. Cada movimiento estaba calculado, cada reacción medida. En el desayuno, Boris mantuvo su rutina habitual, revisando revistas médicas con una taza de café, aparentemente sin prestar atención a las sonrisas mal disimuladas de María dirigidas a su teléfono. Sin embargo, su teléfono grababa silenciosamente cada conversación, cada interacción mínima. En el hospital, Boris se sumergió por completo en la preparación de una operación cardíaca revolucionaria. Este procedimiento, de tener éxito, podría revolucionar los tratamientos para decenas de pacientes. Sus colegas notaron su mayor concentración, atribuyéndolo a la alta responsabilidad de la inminente operación. «Doctor Kotov», le dijo un joven interno durante la ronda, «la directiva está particularmente interesada en el resultado de este procedimiento». Boris asintió, mientras seguía múltiples hilos: la preparación de la operación, la recopilación de pruebas, el mantenimiento de la apariencia de una vida normal. «Entonces nos aseguraremos de superar sus expectativas», respondió. Mientras tanto, María se volvió más audaz en sus acciones en el club campestre. Se sentaba demasiado cerca de Constantino Zaitsev, inclinando la cabeza sobre unos supuestos horarios de entrenamiento. Boris observaba desde lejos cómo sus amigos comunes desviaban la mirada con incomodidad. Sus sonrisas forzadas evidenciaban su malestar. Yakov Polkovnikov, viejo amigo de Boris y colega médico, se le acercó en el bar del club. «Hola, Boris. María dijo que llegaría tarde hoy. Algo así como una reunión de emergencia del comité de tenis». Boris notó un ligero temblor en la voz de Yakov
¿Y cómo no podía mirarlo completamente a los ojos? Otra pieza del rompecabezas cayó en su lugar. Yakov era cómplice en el ocultamiento del romance de María. Gracias por informarme, respondió Boris con calma, archivando esta traición junto con las demás. Más tarde ese día, Boris se reunió con Yaroslav Kozlov, el abogado de divorcios más temible de la ciudad. La cita tuvo lugar en un reservado del restaurante Caza Real, lejos de miradas indiscretas. «Documente todo», aconsejó Kozlov con expresión sombría. «Cada encuentro, cada llamada, cada transacción sospechosa». Boris sacó una tableta, mostrando las pruebas ya recopiladas. «Ya estoy documentando, mire». Las cejas de Kozlov se alzaron al revisar los archivos. «La mayoría de los clientes vienen a mí con sospechas. Usted me trae un caso cerrado». El descubrimiento de una cuenta bancaria secreta de María fue el resultado de una investigación minuciosa. Boris rastreó las transferencias de dinero con la misma atención al detalle que utilizaba al estudiar las historias clínicas. Cada transacción contaba una historia de traición premeditada. Luego llegó un correo electrónico de Yulia Zaitseva, la exesposa de Constantino. Había oído rumores sobre su última alumna y sintió la necesidad de contactar a Boris. «Doctor Kotov», comenzaba su mensaje, «debe saber que Constantino tiene un patrón de comportamiento determinado. Se dirige específicamente a mujeres casadas adineradas. Su esposa no es la primera y no será la última». La información de Yulia proporcionó la pieza decisiva del rompecabezas. Constantino Zaitsev no era simplemente un entrenador de tenis casual, era un depredador calculador con una historia de romances similares. En el hospital, Boris canalizó su tormenta personal hacia la perfección profesional. La operación revolucionaria para la que se preparaba se convirtió en su ancla, un recordatorio de quién era más allá de su matrimonio en ruinas. La operación misma se convirtió en una obra maestra de precisión quirúrgica. Durante 8 horas, Boris trabajó con una concentración inquebrantable. Sus manos fueron firmes mientras implantaba una nueva técnica que cambiaría vidas. «Magnífico trabajo, doctor Kotov», lo felicitó luego Timofey Klementiev, el cirujano jefe. «Esto elevará a la clínica central a un nuevo nivel». La cena de celebración fue un ejercicio de contención. María interpretó su papel a la perfección, colgada del brazo de Boris y radiante de orgullo, pero su teléfono seguía brillando bajo la mesa. Los mensajes de Constantino proporcionaban un contrapunto constante a su actuación. Más tarde esa noche, mientras Boris trabajaba en su despacho, la voz de María volvió a llegar desde la casa. Volvía a hablar con su madre, sin sospechar que cada palabra estaba siendo grabada. «Las acusaciones deben ser creíbles», aconsejó la madre. «Empezamos con algo pequeño, manipulación emocional, y luego vamos subiendo». «¿Y qué hay de los gemelos?», preguntó María refiriéndose a Taisia y Kirill. «Tienen que estar de mi lado para que esto funcione». «Ahora están estudiando», respondió la madre. «Promételes todo lo que quieran. Una vez que tengamos el dinero de Boris, podremos controlar la situación». Boris se sentó en su oscuro despacho, escuchando cómo su esposa y su suegra conspiraban para destruirlo. Su expresión permaneció impasible, pero en sus ojos estaba la misma intensidad que durante las operaciones complejas. Cada palabra que pronunciaban era una prueba más, una herramienta más que él utilizaba para extirpar este cáncer de su vida. Sentado allí, Boris Kotov no era solo un cirujano planeando un golpe preciso. Era un hombre preparándose para extirpar un tumor maligno que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Y como en cada operación que había realizado, el fracaso no era una opción. Boris Kotov se sentaba en su despacho de la clínica central. Sus dedos, con precisión quirúrgica, se deslizaban por el teclado. En la pantalla aparecía su interfaz bancaria, y él transfería metódicamente activos a cuentas protegidas que había abierto días atrás. Cada transacción estaba documentada, fotografiada y registrada con la misma atención al detalle que prestaba a sus historias clínicas. Apareció una notificación. Otra transferencia exitosa.
Las cuentas comunes se estaban vaciando, aunque Boris dejó cuidadosamente fondos suficientes para evitar problemas legales. Su ratón se detuvo sobre el portal de pago de la educación antes de presionar el botón cancelar para los próximos pagos. A su teléfono llegó un mensaje de Taisia y Kirill confirmando su cita para almorzar. Boris eligió un restaurante caro en el otro extremo de la ciudad, lejos de sus lugares habituales, donde el círculo social de María pudiera verlos. Los gemelos, Taisia y Kirill, llegaron juntos. La puntualidad del padre se reflejaba en su precisión. Taisia, que había heredado la mente analítica de su padre, y Kirill, que poseía su fuerza silenciosa, se acomodaron en la mesa. La preocupación arrugaba sus cejas por el inusual secretismo de su padre. «Papá, ¿qué ocurre?», preguntó Taisia. Su preparación para ingresar a la Facultad de Medicina la hacía especialmente receptiva a los cambios sutiles. «Nunca antes nos habías pedido reunirnos de esta manera». Boris sacó su tableta. Su expresión era seria. «Hay algo que necesitan oír», dijo, presionando el botón «Reproducir» en la primera grabación. La voz de María llenó su reservado, discutiendo sus planes para acusar falsamente a su padre de violencia doméstica. Los rostros de los gemelos cambiaron al escuchar. La conmoción, el asco y la ira los golpeaban en oleadas. «Y esto no es todo», dijo Boris en voz baja, reproduciendo la segunda grabación. La conversación sobre la manipulación de los propios gemelos. Las manos de Kirill se apretaron en puños. «Ella pretendía usarnos contra ti». La expresión de Taisia se volvió firme, reflejando la concentración quirúrgica de su padre. Las clases de tenis, las citas nocturnas, todo fue con Constantino. Boris asintió, permitiendo que los niños procesaran la traición a su propio ritmo. Había visto suficientes pacientes recibir noticias que cambiaban sus vidas para saber cuándo el silencio era el mejor remedio. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Taisia. «Lo arreglaré todo», respondió Boris. Su voz era tranquila, pero necesitaba que supieran la verdad antes de que comenzara algo más. «Sus pagos de matrícula están suspendidos». «Está bien», lo interrumpió Kirill. «No necesitamos su dinero, ni su manipulación», añadió Taisia. Su voz era fría. Boris miró a sus hijos, viendo en ellos la misma fuerza en la que había confiado a lo largo de su carrera. «Esto no será fácil. Su madre intentará usar esto contra mí, contra ustedes». Los gemelos intercambiaron miradas antes de que Taisia hablara por ambos. «Estamos contigo, papá. Hasta el final». Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, María miraba su aplicación bancaria con creciente pánico. Las cuentas estaban casi vacías, las transferencias regulares con las que contaba habían cesado, y sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas. Sus dedos cuidados temblaban al llamar a Constantino. «¿Qué está pasando?», siseó al teléfono. «Todo el dinero no está». La voz de Constantino resumaba confianza fingida. «No te preocupes, querida. Encontraremos una solución. Boris probablemente solo cometió un error con las cuentas». Pero María escuchó el subtexto en su voz, un ligero temblor que indicaba que le preocupaba más el dinero perdido que su bienestar. Al terminar la llamada, María vio una notificación por correo electrónico. «Pago rechazado. Pago de la matrícula universitaria». Su plan cuidadosamente elaborado comenzaba a desmoronarse, y por primera vez, el verdadero miedo se coló en su corazón. La confrontación estalló en el despacho de Boris esa misma noche. María irrumpió por la puerta, su rostro encendido por la ira y el pánico. «¿Qué has hecho?», exigió, agitando su teléfono, mostrando los restos vacíos de las cuentas. «¿Cómo te atreves?». «Interesante elección de palabras, María». La voz de Boris cortó su histeria, tranquila y precisa como un bisturí. «No juegues conmigo», gritó ella. «Te destruiré. Entonces te acusaré de violencia doméstica y viviré con Constantino e hijos con tu dinero». La voz de María llenó la habitación. El rostro de María palideció. Boris continuó reproduciendo fragmentos de las grabaciones.
sus conversaciones con su madre, sus planes para manipular a los niños. —¿Grabaste todo esto? —susurró ella. Su arrogancia se derrumbó. —Seamos precisos —dijo Boris. Recopilaba pruebas, como haría cualquier persona sensata al descubrir una conspiración en su contra. En el otro extremo de la ciudad, Konstantino Zaitsev ya se estaba distanciando de la situación en ruinas. Comprendió todo en el momento en que María mencionó las cuentas congeladas. En las canchas privadas del club de tenis, centró su atención en Irina, una joven estudiante con un fondo fiduciario y ojos ingenuos. «Tu forma está mejorando realmente», dijo, acercándose más de lo necesario para corregir su postura. Las mismas tácticas que había utilizado con María fueron recicladas para una nueva víctima. Las llamadas desesperadas de María iban directamente al buzón de voz. Sus mensajes de texto recibían respuestas cada vez más breves, hasta que cesaron por completo. La realidad de su situación comenzó a calar en ella al ver cómo la atención de su amante se desviaba hacia una presa más joven y rica. Yakov Polkovnikov, creyéndose inteligente, intentó advertir a María sobre la recopilación de pruebas de Boris. La acorraló después del almuerzo en el club campestre. «María, tienes que tener cuidado. Boris lo sabe todo», susurró. «Está recopilando pruebas». «Doctor Polkovnikov», lo interrumpió una voz severa. Dos hombres de traje se acercaron. Las insignias brillaron a la luz. «Somos del Departamento de Fraudes de Seguros. Necesitamos discutir algunas inconsistencias en sus informes». El rostro de Yakov palideció al darse cuenta de que Boris también lo había superado. Sus años de fraude de seguros, cuidadosamente ocultos, fueron expuestos con precisión quirúrgica. María y su madre lanzaron su desesperada contraofensiva, difundiendo rumores por los pasillos del hospital sobre la supuesta inestabilidad y agresión de Boris, pero calcularon mal. «La operación revolucionaria del Dr. Kotov salvó la vida de mi hija», declaró un miembro del consejo en una reunión de emergencia. «Estas acusaciones son absurdas». Timofey Klementiev, al frente de la sala de conferencias, se dirigió al consejo. «El trabajo del Dr. Kotov ha colocado a la clínica central a la vanguardia de la cardiocirugía. Su reputación es impecable». Los rumores se silenciaron rápidamente, sofocados por la reputación impecable de Boris y su reciente triunfo quirúrgico. Los intentos de María de envenenar su vida profesional solo la aislaron más. Taisia y Kirill recogieron sus pertenencias de la casa de los Kotov rápidamente. Sus movimientos eran precisos y decididos. Habían heredado la capacidad de su padre para apartar las emociones cuando era necesario. ¿De verdad creía que le creeríamos más a ella que a papá?, murmuró Kirill, empacando fotos de tiempos más felices. Taisia asintió. Su expresión era sombría. Ella nunca nos conoció realmente. El nuevo apartamento de Boris era más pequeño, pero acogedor. Un nuevo comienzo, libre de la influencia de María. Los gemelos se adaptaron fácilmente. Su presencia convirtió el lugar en un verdadero hogar. El silencio en la sala de audiencias era denso, cargado de tensión, cuando Yaroslav Kozlov se levantó para presentar el caso de Boris Kotov. El experimentado abogado de divorcios se movía con la seguridad de quien posee una carta ganadora. «Su señoría», comenzó Kozlov, «no nos encontramos ante un simple caso de infidelidad, sino ante una conspiración cuidadosamente orquestada con el fin de engañar y calumniar a mi cliente». María se removía inquieta en su asiento. Su traje barato contrastaba drásticamente con el guardarropa de diseño que lucía antes. Su abogada, una defensora pública, ya que ningún abogado privado aceptó el caso, manipulaba nerviosamente unos papeles. Kozlov presentó metódicamente las pruebas, grabaciones, documentos financieros, fotografías. Cada detalle encajaba en su sitio como un instrumento quirúrgico colocado antes de una operación. «Y ahora, su señoría, presentamos pruebas de los planes premeditados para acusar falsamente al Dr. Kotov de violencia doméstica». Kozlov
Reprodujo las grabaciones que alertaron a Boris sobre la traición de su esposa. El rostro de María se contorsionó entre la rabia y el terror al escuchar su propia voz resonar en la sala. Luego lo acusaré de violencia doméstica y viviré con Constantino y los niños con su dinero. La expresión del juez se oscurecía con cada nueva evidencia. Cuando la madre de María, Galina, compareció para testificar contra Boris, Kozlov estaba preparado. «Señora Obmanova», se dirigió Kozlov a la madre de María. «¿Podría explicar estos correos electrónicos?». Proyectó una serie de mensajes en la pantalla de la sala, mostrando cómo durante años la anciana había fomentado los romances de su hija. «Es correspondencia privada», respondió la madre de María con voz entrecortada. «Ciertamente», respondió Kozlov con frialdad. «Correspondencia privada que demuestra una arraigada costumbre de consentir la infidelidad conyugal, y no solo con el señor Zaitsev, sino con otros 3 hombres en la última década». La sala se conmovió al escuchar esta revelación. La madre de María se hundió en el banquillo de los testigos. Su autoridad se había evaporado. Luego siguieron los testimonios de los gemelos. Taisia fue la primera. Su serenidad igualaba la precisión quirúrgica de su padre. «Mi madre nos veía como activos», declaró Taisia con firmeza y claridad. «Planeaba usar a nosotros como armas contra nuestro padre, pero papá nunca dijo nada malo de ella. Dejó que la verdad hablara por sí misma». Kirill siguió a su hermana. Su testimonio fue igual de devastador. Mientras mamá tramaba con su entrenador de tenis, papá salvaba vidas y apoyaba nuestros sueños. La elección de a quién creer no fue difícil. Durante todo su testimonio, Boris permaneció impertérrito, con una expresión neutral, pero en sus ojos se reflejaba el orgullo por la fortaleza de sus hijos. La repulsa del juez se hacía cada vez más evidente a medida que avanzaba el caso. Cuando llegó la noticia de que Constantino Zaitsev había huido de la ciudad, acusado de múltiples demandas de víctimas anteriores, fue el último clavo en el ataúd de María. «Estas otras mujeres», explicó Kozlov, «todas acomodadas, todas se convirtieron en blanco del señor Zaitsev, todas con historias similares. La señora Kotov no fue su primera víctima, pero gracias a las acciones del doctor Kotov, será su última». María se hundió en su silla, mientras su cuidadosamente construido mundo se desplomaba. El amante que le prometió quedarse con ella había desaparecido, su madre estaba desacreditada, y sus propios hijos habían testificado en su contra. La decisión del juez fue tajante y demoledora. 3 meses después de la sentencia del divorcio, María se encontraba en el portal del edificio de Boris. Su costoso maquillaje no podía ocultar las huellas de los recientes acontecimientos. Pulsó varias veces el timbre. Su desesperación era evidente. Boris abrió la puerta. Su expresión era impasible. El contraste entre ambos era sorprendente. María mostraba las consecuencias de su caída. Boris se veía más fuerte que nunca. «Boris, por favor», comenzó María con las lágrimas surcando su rostro. «Lo he perdido todo. Cometí un error terrible. Podríamos intentarlo. Empezar de nuevo». Sin decir una sola palabra, Boris pulsó el botón de play en su teléfono. La voz de María inundó el portal. «En cuanto él pague la universidad de los niños, pediré el divorcio. Después lo acusaré de violencia doméstica». Las súplicas de María se atascaron en su garganta cuando Boris cerró la puerta silenciosamente. El suave chasquido fue más definitivo que cualquier portazo. Dentro del apartamento, Taisia y Kirill se preparaban para una cena festiva, la primera de muchas nuevas tradiciones. Los gemelos habían prosperado en sus estudios. El apoyo inquebrantable de su padre les había permitido concentrarse en su formación, a pesar de las convulsiones familiares. En la clínica central, la reputación de Boris se había consolidado. Su innovadora labor en cardiocirugía había atraído la atención internacional y su entereza personal le había ganado el profundo respeto de sus colegas. Entre ellos estaba Yana Dorohova, una brillante anestesióloga que había colaborado con Boris en varios procedimientos revolucionarios. Su relación profesional
había evolucionado gradualmente hacia algo más profundo, basado en el respeto mutuo y en valores compartidos. Un año después, la nueva casa de Boris se llenaba de calidez y risas con el regreso de Taisia y Kirill para las vacaciones de verano. Una casa elegante pero acogedora, reflejo de su dueño. Refinado, sin pretensiones, hospitalario pero digno. Los rumores sobre la nueva vida de María, como recepcionista en una pequeña clínica, llegaron también a los gemelos. Era un cambio radical con respecto a su anterior estatus social. Constantín, por su parte, había sido arrestado en otra ciudad. Boris recibió las noticias con una tranquila satisfacción, pero su atención fue interrumpida por una llamada telefónica. Era Timofey Klementiev. «Felicidades», anunció Klementiev sin preámbulos. La decisión del consejo fue unánime. Boris compartió la noticia con sus seres queridos. Su sincera celebración contrastaba fuertemente con las alabanzas artificiales de su vida anterior. Al mirar a su alrededor, vio su verdadera familia. Hijos que habían elegido la verdad por encima de la manipulación. Una posible compañera que valoraba la honestidad más que las apariencias, y un futuro construido en sus propios términos. La operación que coincidió con la traición de María se convirtió en una simple nota al pie en su historia de éxito. Al negarse a ser una víctima, al extirpar metódicamente el cáncer de la traición de su vida, Boris demostró a sus hijos qué es la verdadera fortaleza. Entre las risas que llenaban su nuevo hogar, Boris Kotov comprendió que la traición de María, en última instancia, había sido un regalo. Había derribado el artificioso decorado de su vida anterior, permitiéndole construir algo real y duradero en su lugar. El hombre que alguna vez había descubierto la traición de su esposa a través de una conversación telefónica accidental, había desaparecido. En su lugar se erguía alguien más fuerte, más sabio y más íntegro, un hombre que había transformado el trauma en triunfo, la traición en bendición y la pérdida en legado. Boris Kotov no solo sobrevivió, redefinió el significado de la victoria.